Bueno, nos preguntan que si esta expresión es o no es una identidad trigonométrica. De algo sí podemos estar seguros, que esto es una igualdad, y para demostrar que esta igualdad es identidad y no es una ecuación trigonométrica, debemos buscar un método matemático de que el lado izquierdo sea idéntico al lado derecho. Uno de los métodos es convertir toda la expresión en función de senos y cosenos. ¿Qué quiere decir eso? Que la expresión que encontremos aquí, que no sea seno o coseno, convertirla en senos y cosenos. Por ejemplo, aquí aparece seno, lo dejamos quieto; aparece coseno, lo dejamos quieto; aquí aparece la tangente, entonces esta tangente tenemos que convertirla en función de senos y cosenos, que aparezcan senos y cosenos, igualmente con la secante. Ustedes ya conocen las identidades que hemos estudiado anteriormente, las identidades trigonométricas básicas. Estas las tenemos que tener claras para poder hacer esta sustitución. Entonces, empezamos. Como vamos a trabajar en función de senos y cosenos, donde encontremos el seno lo dejamos quieto y donde encontremos el coseno igualmente lo dejamos quieto. Entonces aquí quedaría seno de alfa más coseno de alfa, lo dejamos quieto, igual a 1 más tangente de alfa. Esta tangente de alfa la vamos a convertir en función de senos y cosenos, y todos sabemos que la tangente equivale a seno de alfa sobre coseno de alfa. Miren que ya desaparece la tangente y aparece senos y cosenos. Tener este paquete es lo mismo que tener la tangente, o sea que ahí no ha pasado nada. Y todo esto sobre la secante. Y sabemos que la secante es 1 sobre coseno de alfa. Continuamos. El lado izquierdo lo dejamos tal como está. Seno de alfa más coseno de alfa equivale, y aquí aparece una suma de fraccionarios. Esto es el numerador y todo esto es el denominador. Vamos a realizar primero esta suma de fraccionarios que aparece aquí. Entonces, como si le agregáramos el 1 como denominador, y quedaría 1 por coseno de alfa, nos daría coseno de alfa más seno de alfa por 1 nos da seno de alfa, y todo esto sobre 1 por coseno de alfa nos da coseno de alfa, y todo esto dividido entre 1 sobre coseno de alfa, y ahí vamos. Ahora aquí aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, producto de los extremos por los medios. Entonces multiplicamos coseno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa y coseno de alfa por 1. Y nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a continuar aquí. Esto nos queda tal como está. ¿Sí? Vamos a colocarlo, vamos a continuar acá. Entonces nos quedaría este coseno de alfa, que va a multiplicar ¿a quién? A coseno de alfa más seno de alfa, este producto acá, sobre el producto de los medios. Coseno de alfa por 1 nos da coseno de alfa, y ahí vamos. Ahora vamos a simplificar. Cancelamos coseno de alfa en el numerador y coseno de alfa en el denominador. ¿Qué nos queda? Nos queda al lado izquierdo seno de alfa más coseno de alfa, que equivale, ¿qué nos quedó acá? ¿Qué nos sobró? Nos sobró coseno de alfa más seno de alfa, y esto no es igual, el lado izquierdo no es igual al lado derecho, es idéntico. O sea que aquí hemos demostrado que esta expresión sí es una identidad trigonométrica. Bueno, tenemos aquí una expresión trigonométrica donde nos piden identificar si es verdadera
o falsa esta igualdad. Nos dicen que si esta igualdad es identidad trigonométrica. Vamos a demostrar si sí es identidad trigonométrica. Uno de los métodos es convertir todas las funciones que encontremos en esta expresión, llevarla en función de senos y cosenos. Entonces, esta cotangente equivale a tener coseno de alfa sobre seno de alfa, más la secante la convertimos en función de senos o cosenos, y sabemos que la secante equivale a 1 sobre coseno de alfa. Esto equivale a, aquí tenemos coseno de alfa, lo dejamos quieto, dejamos quieto aquí, más la tangente si la convertimos, tangente es igual a seno sobre coseno, respetamos el ángulo, toda esta expresión sobre coseno de alfa por tangente de alfa. Sabemos que la tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Continuamos, vemos que este lado izquierdo ya está todo en función de senos y cosenos, pero hay una suma de fraccionarios. Esta es una fracción, otra fracción, vamos a hacer la suma de fracciones. Coseno de alfa por coseno de alfa me da coseno al cuadrado de alfa más 1 por seno de alfa me da seno de alfa, y todo esto sobre, multiplicamos los denominadores entre sí, seno de alfa por coseno de alfa me da seno de alfa por coseno de alfa. Y esto equivale, ahora vemos que en esta parte superior, todo esto es una fracción, la parte superior es una suma de fracciones, y la parte inferior, el denominador, es una multiplicación de fracciones. Vamos a agregarle acá la unidad. Vamos a hacer en la parte superior la suma de fracciones. Vamos a agregarle la unidad, entonces sería coseno de alfa por coseno de alfa, me daría coseno al cuadrado de alfa más seno de alfa por 1 me daría seno de alfa, y todo esto sobre 1 por coseno de alfa me daría coseno de alfa, y todo esto sobre, aquí tenemos una multiplicación de fraccionarios, como es una multiplicación podemos simplificar el numerador con el denominador y nos queda seno de alfa. Ahora aquí podemos agregar el denominador, que es la unidad. Aquí el lado izquierdo ya todo está en función de senos y cosenos, las operaciones indicadas ya fueron realizadas como las fracciones, lo podemos dejar tal como está. Les dejamos coseno al cuadrado de alfa más seno de alfa sobre seno de alfa por coseno de alfa, y esto equivale, aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, producto de extremos por los medios. Entonces al multiplicar estos extremos, coseno al cuadrado de alfa más seno de alfa, lo multiplico por 1, pues me da lo mismo, la tabla del 1, coseno al cuadrado de alfa más seno de alfa sobre, ahora los medios, coseno de alfa por seno de alfa, nos daría seno de alfa por coseno de alfa. Ahora, si comparamos el lado izquierdo con el lado derecho, vemos que no son iguales, son totalmente idénticos. Vemos que el lado izquierdo es idéntico al lado derecho. Por esa razón, decimos que esta expresión sí es una identidad trigonométrica. Entonces, esto es verdadero, sí es identidad trigonométrica. Bueno, tenemos la siguiente expresión y vamos a demostrar si esta igualdad es una identidad trigonométrica. Seguimos utilizando el método de trabajar en función de senos y cosenos. Entonces, en el lado izquierdo encontramos coseno de alfa, lo dejamos quieto porque estamos trabajando en función de senos y cosenos. Quiere decir que todas las funciones senos o cosenos que encontremos las dejamos intactas, y las demás las convertimos en función de senos y cosenos. Esto equivale a,
seno de alfa lo dejamos tal como está, seno de alfa, más cotangente de alfa. Esta cotangente de alfa la debemos convertir en función de senos y cosenos y ya conocemos las identidades básicas estudiadas en clases anteriores. Entonces, esta cotangente sabemos que equivale a coseno de alfa sobre seno de alfa. Y todo esto sobre tangente de alfa. Pero sabemos que la tangente de alfa equivale a seno de alfa sobre coseno de alfa más cosecante de alfa. Y sabemos que la cosecante de alfa equivale a 1 sobre seno de alfa. Continuamos. El lado izquierdo lo dejamos tal como está. Coseno de alfa es equivalente a... Aquí en este numerador encontramos una suma de fraccionarios. Le agregamos la unidad y efectuamos la suma de fracciones. Seno de alfa por seno de alfa nos da seno cuadrado de alfa más, no olviden compañeros estudiantes que estamos realizando es una suma de fraccionarios que la hemos visto más o menos desde el tercero de primaria. Ahora, coseno de alfa por 1 me daría coseno de alfa sobre 1 por seno de alfa nos da seno de alfa y todo esto sobre. Igualmente en el denominador encontramos otra suma de fracciones, entonces la realizamos. Seno de alfa por seno de alfa nos da seno cuadrado de alfa más 1 por coseno de alfa nos da coseno de alfa y todo esto sobre coseno de alfa por seno de alfa nos da coseno de alfa por seno de alfa. Ahora podemos aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, producto de extremos por los medios. Entonces vamos a multiplicar este extremo por este extremo y nos quedaría de la siguiente manera. Aquí el lado izquierdo nos queda coseno de alfa equivale a este coseno de alfa por seno de alfa, va a multiplicar todo este seno cuadrado más coseno de alfa. Entonces quedaría coseno de alfa por seno de alfa que va a multiplicar este paquete. Seno cuadrado de alfa, lo estamos dejando en forma indicada, más coseno de alfa. Sobre la multiplicación o el producto de los medios. ¿Sí? Este seno de alfa va a multiplicar ¿a quién? A seno cuadrado de alfa más coseno de alfa. Entonces lo damos indicado, seno cuadrado de alfa más coseno de alfa. Arriba tenemos una multiplicación, abajo una multiplicación, podemos simplificar los factores. Vemos que lo que está en este paréntesis es idéntico a lo que está en este paréntesis del denominador. Entonces puedo cancelar este numerador con este denominador. Miramos que arriba aparece seno de alfa, lo puedo cancelar en el numerador con este seno de alfa que está en el denominador. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó coseno de alfa. Quiere decir que al simplificar esta expresión, esto desaparece, ¿cierto? Es como si desapareciera. Y nos queda, ¿qué nos quedó? Coseno de alfa. O sea que demostramos una vez más que esta igualdad, esta expresión que nos dieron inicialmente, sí es una identidad trigonométrica porque logramos demostrar que el lado izquierdo es idéntico al lado derecho. Entonces, esto es verdadero, esto es una identidad trigonométrica. Bueno, vamos a demostrar que esta igualdad es o no es identidad trigonométrica. Y vamos a seguir utilizando el método de llevar toda la expresión en función de senos y cosenos. Esta cosecante vamos a llevarla en función de senos o cosenos y sabemos que la cosecante equivale a 1 sobre seno de alfa más coseno de alfa. La dejamos quieta porque estamos trabajando en función de senos y cosenos, lo cual equivale a la tangente que es seno
sobre coseno, ¿no? Seno sobre coseno. Realizamos la suma de fraccionarios al lado izquierdo, agreguemos aquí la unidad como guía. 1 por 1 me da 1, más coseno por seno me daría seno de alfa por coseno de alfa, o viceversa. El orden de los factores acá no altera el producto. Sobre seno de alfa por 1 me daría seno de alfa. Y esto equivale a seno de alfa sobre coseno de alfa. Notemos que todo el lado izquierdo y todo el lado derecho ya está todo en función de senos y cosenos. Y vemos que el lado izquierdo no es idéntico al lado derecho, son diferentes, lo cual demostramos que esta expresión que tenemos aquí no es una identidad trigonométrica, no es una identidad trigonométrica. Bueno, tenemos una expresión trigonométrica y vamos a demostrar si esa expresión es una identidad trigonométrica o no lo es. Vamos a llevar toda la expresión en función de senos y cosenos. Entonces acá la cosecante sabemos que equivale a 1 sobre seno de alfa sobre seno de alfa. Agreguémosle la unidad aquí para poder ahora aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, producto de los extremos por los medios. Y esto equivale a, ahora pasamos al lado derecho, encontramos coseno de alfa, lo dejamos quieto porque estamos trabajando en función de senos y cosenos. Más la tangente, esta tangente sí vamos a expresarla en función de senos y cosenos. Y todos sabemos que la tangente equivale a seno sobre coseno. Y toda esta expresión sobre coseno de alfa, lo dejamos intacto, por la tangente, que sabemos que es seno sobre coseno. Listo. Ahora, aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones del lado izquierdo. 1 por 1 me da 1 sobre seno de alfa por seno de alfa me da seno al cuadrado de alfa. Y esto equivale a, como vemos acá, esta n, seno cuadrado de alfa. Ahora encontramos acá en la parte superior una suma de fracciones. Vamos a agregarle aquí la unidad y aquí le agregamos la unidad para tener un referente. Empecemos con el numerador. Coseno por coseno me daría coseno al cuadrado de alfa más seno de alfa por 1 me daría seno de alfa. Y todo esto sobre 1 por coseno de alfa me da coseno de alfa. Y toda esta expresión sobre, ahora realicemos este producto que aparece acá en el denominador de toda la expresión, pero acá la podemos simplificar. Miren que acá tenemos coseno de alfa en el numerador, lo cancelamos con este coseno del denominador y solamente me queda seno de alfa. Y agregamos la unidad para igualmente aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, producto de los extremos por los medios. El lado izquierdo nos queda 1 sobre seno cuadrado de alfa, equivalente a este numerador, lo multiplicamos por este 1, mira la propiedad fundamental de las proporciones, los extremos los vamos a multiplicar y este coseno cuadrado de alfa más seno de alfa por 1, pero dan los mismos, coseno cuadrado de alfa más seno de alfa. Recuerden la tabla del 1, compañeros, sobre coseno de alfa por seno de alfa, pues nos daría lo mismo, coseno de alfa por seno de alfa. Ahora notemos que toda la expresión ya nos quedó en función de senos y cosenos. Y vemos que el lado izquierdo no es idéntico al lado derecho. Lo que quiere decir que esta expresión no es una identidad trigonométrica. Esto no es identidad trigonométrica. Bueno, esta expresión trigonométrica vamos a demostrar que es o no es identidad trigonométrica.
vamos a utilizar el método de llevar toda la expresión en función de senos y cosenos. Entonces la cotangente de beta equivale a coseno de beta sobre seno de beta, menos secante de beta equivale a 1 sobre coseno de beta. Y esto es equivalente a coseno de beta, lo dejamos quieto porque estamos trabajando en función de senos y cosenos, menos la tangente, si la transformamos, y sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Y todo esto sobre tangente de beta, que es seno sobre coseno, por coseno de beta. Vamos al lado izquierdo a realizar la resta de fracciones que existe aquí. Entonces nos quedaría coseno de beta por coseno de beta, nos daría coseno al cuadrado de beta menos 1 por seno de beta, nos da seno de beta sobre, ahora multiplicamos los denominadores entre sí, seno por coseno nos daría seno de beta por coseno de beta. Y esto es equivalente a, vamos a hacer esta resta de fracciones que están en la parte superior, agreguemos la unidad y nos quedaría coseno de beta por coseno de beta, nos da coseno al cuadrado de beta menos seno de beta por 1 nos da seno de beta sobre 1 por coseno de beta nos da coseno de beta. Y todo esto sobre, ahora miremos en este denominador de toda esta fracción que aquí hay una multiplicación, entonces puedo cancelar este coseno con este coseno y nos queda, nos sobra allí seno de ¿qué? De beta. Agreguemos la unidad para aplicar acá la propiedad fundamental de las proporciones. Producto de los extremos por los medios. Cuando multipliquemos toda esta expresión por la unidad nos va a dar la misma expresión. Y en el denominador vamos a colocar este resultado de los medios. Coseno de beta por seno de beta, pues nos va a quedar coseno por seno. Entonces coloquémoslo ahí mismo. Coseno por seno. Entonces nos queda coseno de beta por seno de beta. ¿Y qué acabamos de demostrar? Que el lado izquierdo es idéntico al lado derecho. Aquí el orden no interesa, ¿no? Es la propiedad conmutativa. Entonces puede ser seno por coseno o coseno por seno. O sea, aquí estas dos expresiones son idénticas. Lo que concluimos que esta expresión sí es una identidad trigonométrica. Bueno, vamos a demostrar que esta expresión trigonométrica es o no es una identidad trigonométrica, utilizando el método de llevar toda la expresión en función de senos y cosenos. Vamos al lado izquierdo y vemos, nos encontramos la cosecante y sabemos que la cosecante equivale a 1 sobre seno. En ese caso sería el ángulo beta. Más la tangente, sabemos que es seno sobre coseno, respetamos el ángulo con el cual está trabajando la tangente. Y esto equivale, vemos que el lado derecho todo está en función de senos y cosenos, o sea que lo dejamos tal como está, ¿sí? Lo dejamos tal como está, nos va a dar la misma expresión. Aquí nos encontramos al lado izquierdo una suma de fraccionarios, vamos a realizarla. 1 por coseno de beta, pues nos va a dar coseno de beta, la tabla del 1, más seno de beta por seno de beta nos va a dar seno al cuadrado de beta, porque los ángulos son iguales, ¿no? Sobre seno de beta por coseno de beta, pues nos va a dar seno de beta por coseno de beta, que equivale al lado derecho, mire que es la misma expresión, nos acaba de dar coseno de beta más seno cuadrado de beta sobre seno de beta por coseno de beta. Acabamos de demostrar que el lado izquierdo es idéntico al lado derecho, lo que quiere decir que esta expresión trigonométrica sí corresponde a una identidad trigonométrica.